Bienvenidos, hermanos, a este programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Estamos estudiando los 7 días de la creación, los cuales son los planos del Creador para los seres humanos llegar a ser como su Hijo Jesucristo, llegar a tener y llegar a la medida del Señor Jesucristo. La meta, la cual Pablo dice es el supremo llamamiento, es Cristo formado en nosotros. Pero para llegar a eso, Dios nos ha dado 7 pasos, los cuales encontramos en los 7 días de la creación. Y como estuvimos viendo, esos 7 pasos, esos 7 días también están mostrados en los 7 hombres de fe. Como usted puede ver ahora, este cuadro que estuvimos poniendo las veces anteriores. Y entre los 7 hombres de fe, el que corresponde al 7º día es José. Y en las 7 fiestas de Jehová, la fiesta última, la 7ª fiesta, es la fiesta de tabernáculos. Y el 7º paso en el tabernáculo de Moisés es el arca, que estaba situada en el lugar santísimo. El 7º día, de lo que está hablando, lo que muestra en resumen, es el reposo de Dios. Porque como vimos, es en el 7º día cuando Dios dice, Él reposó de sus obras. Es lo que vimos en el segmento anterior. Entonces, José, hermano, viendo a José como el 7º hombre de fe, y en el 7º paso, podemos entender cómo José llegó a ser un gobernante, el gobernante principal después de Faraón en Egipto, puesto por Dios. Y José fue el que trajo reposo a Israel, al pueblo de Israel, que era Jacob y todos sus hijos. Ellos tuvieron un tiempo de reposo. El gobierno de José es una muestra del gobierno del Señor Jesucristo. O sea, José nos habla de ese 7º día, el día del reposo. También, hermanos, la 7ª fiesta, que es la fiesta de tabernáculos, esa fiesta celebraba el tiempo de la cosecha. Pero recordamos que en Juan capítulo 7 fue precisamente en la fiesta de tabernáculos que el Señor Jesucristo apareció en el templo. Recuerda cuando Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El Señor apareció en el templo. En una forma estaba cumpliéndose allí en Juan 7 lo que el Señor había dicho en Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 1, donde el Señor dejó escrito ahí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el Señor se apareció en el día de la fiesta de tabernáculos. Es algo interesante esto, porque creemos que el Señor volverá a aparecerse, el Señor volverá a venir, y la fiesta de tabernáculos creo que va a tener un papel importante en el tiempo del fin, en el tiempo de su venida. Pero eso está hablándonos del 7º paso, cuando el Señor aparecerá, se formará completamente en nosotros. Ahora, también encontramos que el 7º paso en el tabernáculo de Moisés era el arca del pacto, la cual estaba en el lugar santísimo. ¿Cómo eso puede representar el reposo? El llegar a la meta, cuando Cristo ya es formado en uno, cuando, como Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es en el arca del pacto, está hablándonos, porque el arca, hermanos, era el lugar donde estaba la misma presencia de Dios. Allí en ese lugar estaba la presencia de Dios, y eso es exactamente lo que va a pasar con aquellos que lleguen al 7º día. Serán aquellos que lleguen a esa meta espiritual, en su crecimiento espiritual. Es Cristo formado en nosotros, su presencia en nosotros. Es el arca, es el 7º paso en el tabernáculo de Moisés. Pero, hermanos, como dijimos en la sesión anterior, el Señor, viendo la importancia del 7º día, que es el reposo. No, el 7º día, en realidad, lo importante del 7º día no era guardar un día de la semana. Eso era la figura. Lo importante del 7º día es que el Señor quiere que usted y yo, todo su pueblo, todos sus hijos, todos aquellos que se acercan a Él a través de su Hijo Jesucristo,
alcancen el reposo de Dios. Alcancen ese lugar donde no es un día de reposo a la semana, sino es un continuo reposo en su presencia, caminando con Él. Y como es ese día tan precioso, tan maravilloso, que tendrá tantas cosas que usted y yo ni sabemos ahorita, ni imaginamos lo precioso que será llegar a ese día en nuestra caminata espiritual. El Señor dejó el capítulo 2 muestras, nos dejó allí detalles de lo que será el reposo de Dios. Así que yo le invito a que vayamos al capítulo 2 de Génesis y veremos ahí algunas cosas. Ya vimos la última vez en los primeros versos donde dice que el Señor acabó su obra, porque el Señor va a terminar su obra en nosotros. Es de lo que habla. En el día séptimo el Señor dirá: mi obra está completa en sus hijos, completo, Cristo formado en ellos. El viejo hombre habrá muerto, habrá desaparecido, habrá sido consumido, habrá sido crucificado completamente en la cruz, habrá sido puesto en el altar y consumido completamente, y Cristo solamente quedará. Eso es el reposo de Dios. Ahora, el verso 6, si usted quiere ir conmigo ahí, capítulo 6 de Génesis, capítulo 2, de Génesis, vamos a ir viendo algunos versos que nos dan muestras, aspectos del reposo de Dios. Verso número 6 dice que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, en el reposo de Dios, hermanos, cuando lleguemos ahí, nosotros como un huerto, la Biblia dice que nosotros somos un huerto para el Señor, pero en ese huerto no faltarán las aguas. Es lo que dice ahí, porque subía un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Era un lugar donde todo el tiempo estaba el agua allí. Y de eso nos habla el reposo de Dios. Porque no es como hoy. Nosotros tenemos que, usted tal vez lo sabe, si usted es un cristiano que busca del Señor, sabe que muchas veces buscamos el agua de su palabra. Muchas veces nosotros buscamos de su espíritu a través de oración, ayunamos, tratamos de estudiar la palabra de Dios, pero si somos honestos, a veces eso se hace difícil. A veces nuestros servicios son secos. A veces nos ponemos a orar y hay una sequedad, no hay un fluir del Señor. Eso es así, porque no hemos llegado a este día del reposo, hermanos, donde no habrá esa lucha, no habrá sino que será como en el huerto, como en la tierra prometida, que el agua regará sin ningún esfuerzo. No tendremos que esforzarnos, como lo fue en la vida de Jesús. En Él fluían los ríos de vida y Él no tenía que esforzarse. Es de lo que habla ese día glorioso que nos espera, hermanos. Ya no habrá sequedad. El verso número 7 dice, del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es bien interesante porque dice que el Señor formó en la tierra al primer Adán del polvo de la tierra. Y lo que hemos estado viendo es que la tierra somos nosotros. Y hemos estado viendo y mencionamos cómo la Biblia enseña que el segundo Adán es Jesucristo. El primer Adán era una figura del segundo Adán que vendría, Jesucristo. Entonces, Jesucristo, que es el segundo Adán, será formado en nosotros del polvo de la tierra, es lo que dice allí. Ahora mire qué lindo esto, cómo podemos sacar joyas preciosas de la palabra de Dios, porque el polvo de la tierra, esa palabra allí que usted acaba de leer en el verso número 7 de Génesis 2,
Esa palabra polvo también es traducida como cenizas. Como es, por ejemplo, aparece en Números en el capítulo 19, aparece la ofrenda quemada. Y dice que esa ofrenda tenía que quemarse completamente hasta que quedaran solo cenizas. Y esa palabra cenizas es la misma palabra que Génesis 2:7 dice que de ese polvo, de esas cenizas, el Señor formó al hombre, a Adán. Entonces, la figura es muy clara. Dios quiere formar en nosotros, esta tierra, quiere formar al segundo Adán, su Hijo Jesucristo, de las cenizas. Ahora la pregunta es, ¿dónde va el Señor a obtener esas cenizas? En nuestra tierra. Hermanos, las cenizas es algo que usted y yo debemos proveer para que de esas cenizas el Señor forme la vida de su Hijo en nosotros. Es la figura que nos está dando aquí Génesis capítulo 2, verso número 7. ¿Y por qué es preciosa esa figura, hermanos? Porque esas cenizas las vamos a obtener solo de una manera, y es cuando nuestras vidas son puestas en el altar. Cuando abrazamos la cruz, cuando abrazamos esa cruz que el Señor nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Cuando abrazamos esa cruz, entonces el Señor en su misericordia hace que en su altar, el fuego de su altar, queme lo que somos y queden cenizas solamente. O sea, esas cenizas son lo que somos, puesto en el altar, sacrificado en la cruz del Calvario juntamente con Cristo, y entonces la vida de Cristo se será formada en nosotros. Amén. Esto es muy lindo e importante, hermanos, porque hoy en día el mensaje que se está vendiendo a la iglesia y que muchos cristianos lo han abrazado lamentablemente, es que no debes sufrir. Tú no debes pasar ningún problema, ningún sufrimiento, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, eso lo que va a suceder es que no habrá cenizas, no habrá una vida sacrificada para el Señor, no habrá una vida que abrazó la cruz y siguió al Señor, y el altar en él hizo la obra, el fuego en el altar, y consumió el viejo hombre, haciéndolo cenizas, para que la vida de Jesucristo sea formada en nosotros. Eso no se va a lograr si tú has comprado esa verdad, esa mentira de que no debes sufrir, que ya Cristo sufrió. No, la verdad es que también nosotros debemos tomar nuestra cruz. Amén. Verso número 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Amén. O sea que el huerto se hizo, en ese huerto habla de fruto. Dentro del ser humano, que es lo que estamos viendo, la tierra, dentro de la tierra pusieron un huerto fructífero, el Señor lo puso. Ahora en nosotros el Señor pone ese huerto. Y hermanos, este verso número 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Nos muestra algo muy lindo, porque Adán, todos sabemos que cayó. Él pecó en el huerto del Edén. Pero el Señor dice en Romanos capítulo 8, en el verso 28, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y vemos cómo esa caída de Adán, el pecado de Adán, haber caído, el Señor lo transformó en una gran bendición. Eso, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo Dios hizo eso que sucedió en el huerto, lo cambió en una bendición? Cuando Adán cayó, Satanás seguramente pensó: hoy sí lo logré, gané la guerra. Pero no fue la guerra la que ganó Satanás, solo fue una batalla, haber hecho caer a Adán. Pero esa caída el Señor la transformó, porque ahora, en lugar del Señor poner un huerto en la tierra, Él puso un huerto en el hombre. Y en ese huerto, en el hombre,
el Señor puso el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Vemos ahora, o sea que ahora Satanás está loco, digámoslo así, porque no solo será un Adán, sino el Señor Jesucristo formado en muchos hombres. O sea, él haciendo caer a Adán, él creyó que había ganado una guerra, pero él verá que en el fin el Señor tendrá muchos que tendrán la vida de Cristo Jesús, el segundo Adán formado en ellos. Qué maravilloso es el Señor, porque Él nos ama, y a los que Él ama, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta cuando cometemos un error, el Señor en su misericordia cambia las cosas para que ese error llegue a ser una gran bendición. Amén. Entonces, hermanos, también encontramos en el verso número 10, que ahí en el huerto, que está hablando, lo que estamos viendo es aspectos del día de reposo. Ya en el día de reposo estamos viendo esto. En el huerto que estaba allí, dice que en el verso número 10, salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí, ese río se repartía en 4 brazos. Es lo que dice. Y luego menciona el verso 11 al verso 14 los nombres de los ríos. El Pisón, y luego está el otro río que era el Gión, luego el Gidequel, y el último río, el Éufrates, en los cuales se dividía ese río que salía del huerto. Amén. Nosotros creemos, hermanos, que ese río lo que está hablando es manifestaciones del Espíritu de Dios en aquellos que lleguen al séptimo día. El Espíritu de Dios se va a manifestar de varias maneras maravillosas. Por eso recordemos que en Juan, en el capítulo 7, el Señor dijo que los que crean en Él, ríos de agua viva iban a saltar de su vientre. Es de lo que habla esto. Los que lleguen a la estatura del varón perfecto. Aquellos en quienes Cristo sea formado. Manifestaciones del Espíritu. Un río de Dios fluirá a través de ellos y será un tiempo glorioso, hermanos. Amén. Luego verso 15. Dice en el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, estamos viendo aspectos del reposo. No quiere decir esto que aquellos que lleguen al reposo estarán sentados de pierna cruzada, se dice, ¿verdad? Sin hacer nada, porque están reposando. No es a eso a lo que se refiere, porque aquí dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que sí va a haber trabajo, sí va a haber una obra que hacer, pero hermanos, será como Jesús. Recuerdan, Jesús trabajaba los 12 horas del día. Es lo que él dice. Mientras el día tiene 12 horas, yo trabajo. Pero él dice algo interesante. Él hacía las obras de su Padre. Era un reposo completo. No era que él tenía que pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a decir? ¿Ahora cómo voy a solucionar esta situación? No. Él vivía en un reposo porque él trabajaba, pero lo que hacía era la obra de su Padre. Amén. Y de eso es de lo que se trata el reposo. Lo vimos la sesión anterior, como en Hebreos dice que el reposo es cuando reposamos de nuestras obras. Ya no llevamos la carga del viejo hombre que no sabe cómo hacer las cosas, tiene que esforzarse para realizar las cosas. No, en el reposo Él las hará en nosotros. Amén. Luego en el verso número 19, leamos el 19. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese
cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Lo que está diciendo aquí entonces es que el Señor trajo a Adán todos los animales para que les pusiera nombre. Lo que nos muestra esto es la sabiduría de Dios que habrá en el hombre cuando llegue al séptimo día y Cristo sea formado en él. Ese ser humano que habrá llegado a la meta que el Señor quería para él tendrá una sabiduría increíble, hermanos, y una dirección del Espíritu Santo total. Sin, como dice la Biblia, no estaremos viendo como por espejo, sino miraremos claramente como el Señor Jesús lo hacía. Amén. ¿Por qué decimos eso? Porque ¿cuántos animales el Señor le llevó a Adán, hermano? Pensémoslo. Estaba buscando en internet y dice que algunos estiman que hay de 1 millón, de 3 millones, decía, de 3 millones a 300, a 30 millones, de 3 millones a 30 millones es lo que dice. Creen ellos que hay de especies de animales. Pero pensemos que solo fueran los 3 millones. Solo eso es suficiente para que Adán, si no hubiera sido lo que estamos viendo, un hombre con tal sabiduría y tal claridad del espíritu, que él a esos 3 millones, que seguramente fueron más, les puso nombre de una forma rápida. No era cuestión de que Adán se puso a ver, vamos a ver Imagínense, hermano, que a nosotros nos dijera, hay personas que solo con un hijo que van a tener, se pasan 9 meses buscando el nombre, y llega el día del parto y no tienen todavía el nombre. Solo uno para un bebé. Adán le puso nombre a esos millones de animales rápido. Eso nos habla de mucha sabiduría, mucha entendimiento, una claridad espiritual muy grande. Es lo que el Señor está ofreciendo. Es lo que el Señor está dando a aquellos que lleguen al séptimo día, donde alcanzaremos la estatura del varón perfecto, la plenitud, Cristo formado en ellos. Amén. Usted y yo sabemos que Jesús caminaba de esa manera. Amén. Pero qué asombroso, ¿verdad, hermanos? Qué asombroso es en realidad esto. Amén. Luego en el verso número 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es lo que dice el verso 20. Ahora el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. El séptimo día, el séptimo paso, es el propósito de nuestra vida. Hermano, si tú eres cristiano, hermana, si tú sigues a Cristo, este es el propósito final, ¿no? Llegar a ser uno con Cristo, que es lo que está hablando aquí. En el séptimo día, Adán toma a su esposa y dice allí para llegar a ser uno. Es lo que el Señor hará en el séptimo día, hermanos. Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Y el apóstol Pablo no se puso a razonar esto. Él solo dijo, es un misterio. Él dijo, el apóstol Pablo enseñó que somos el templo del Señor y que ese templo es esos cristianos, somos la esposa del Cordero. Entonces, llegar a ser uno en Cristo es llegar a unirnos en matrimonio. Por eso el libro de Apocalipsis habla de el evento
tan esperado, hermanos, desde esto que estamos viendo de la creación. Imagínense, desde hace más de 6,000 años, el Señor ya tenía planificado un evento maravilloso que Apocalipsis le llama las bodas del Cordero. Y una parábola, Jesús dijo, muchos son invitados a esas bodas, pero muchos se van a excusar en aquel día. Muchos no van a querer ir, muchos no van a participar de esa boda. Solo aquellos que permitan la obra de los 6 días de la creación en ellos, para llegar a la meta, al 7º día, el día en que la iglesia se casará con el Cordero de Dios. Amén. Llegar a ser uno. Amén. El matrimonio en la Biblia nos habla de reposo. El matrimonio debería de ser reposo. Para muchos en lo natural tal vez no lo es lo más seguro. Lo sabemos. Para muchos el matrimonio solo vino a ser un problemón y dolores y tribulación. Pero el plan de Dios es que el matrimonio sea reposo. Es lo que la Biblia nos sugiere en el libro de Ruth, en el capítulo 1, en el verso 9. Amén. Y por último, hermano, el verso 25 de Génesis 2 dice allí que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este dato es muy interesante, hablando de aspectos del reposo, aspectos de aquellos que alcancen el 7º día, el 7º paso en su crecimiento espiritual, cuando Cristo se ha formado en ellos. Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Amén. ¿De qué nos está hablando esto? ¿Qué es lo que significa eso en aquellos que lleguen a la meta? Amén. Es que en aquel día, hermanos, no habrá nada de que nos tengamos que avergonzar. Amén. Imagínense qué lindo será ese día. Amén. No necesitaremos escondernos de nada. No necesitaremos, hermanos, ocultar nada. La verdad es, si somos honestos, aún las personas que sean muy espirituales, hay cosas, pensamientos que a veces se cruzan en nuestra mente, o nuestras fallas. Nosotros conocemos nuestras debilidades. Y hermanos, usted y yo si somos honestos, sabemos que si esas cosas salieran a luz y todo el mundo se enterara de esas debilidades nuestras, sería un día de vergüenza, ¿no? No querríamos tal vez nunca volverle a dar la cara a esas personas que se enteraran de esas rajaduras en nuestros vasos. Pero hermano, viene el día cuando hayamos pasado estos 7 pasos, llegaremos a este punto donde habrá tal reposo que ya no habrá nada de qué avergonzarse, porque aquel viejo hombre con rajaduras, con debilidades, ya no estará. Habrá muerto en la cruz del Calvario y Cristo solamente estará reinando en él. Amén. Por eso es que no habrá vergüenza. Es lo que la figura que nos está dando aquí en el 7º día de reposo, en este capítulo 2 de Génesis, cuando dice que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos, pero ellos no se avergonzaban. En aquel día estaremos abiertos como libros delante del Señor y no habrá nada oculto, no habrá debilidades escondidas y no seremos como su Hijo Jesucristo. Amén. Qué lindo es, hermanos, el plan que Dios tenía para el hombre desde el principio. Amén. Yo termino este curso, es tan cortito, tan resumido. Yo estoy consciente que muchísimas cosas no mencioné, pero quiero invitarte, hermano, si tú quieres estudiar más de esto, quiero invitarte que
si quieres comprar este libro se llama 6 días y un día. Los planos del Creador para hacernos como Jesús. Fue escrito por nuestro hermano pastor Marvin Byers, y si tú quieres obtener una copia de este libro, puedes obtenerla en la página que puedes ver allí en la pantalla. Ahí buscando en esta página ministeriosebron.com, ahí puedes buscar en la tienda dentro de la página este libro 6 días y un día, y este estudio que lo tratamos de explicar de una forma muy resumida. Ahí leyendo el libro vas a encontrarlo de una forma muy extensa y muy preciosa, donde puedes enriquecerte más en cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida, para que lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? Termino con eso, volviendo a enfatizar esto. La meta, el llamamiento supremo, es lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 27. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Caminemos, hermanos, con esa esperanza. Presionemos, hermanos. No nos quedemos como estuvimos viéndolo en este estudio corto. No nos quedemos en el día 1 ni en el día 2. Presionemos, hermanos. No nos detengamos. Si fallas en algo, vuelve a levantarte y sigue presionando hacia ese llamamiento supremo, con esa esperanza gloriosa de que un día Cristo será formado en nosotros y lo que nosotros somos habrá muerto. Qué lindo será ese día cuando alcancemos el reposo de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana. Si pudiste soportarme escuchando estas enseñanzas cortas de los 7 días de la creación, mi anhelo es que tú y yo lleguemos a esa meta, hermanos. Que el Señor en su misericordia nos dé la gracia para hacerlo. Amén. Dios te bendiga.